El año 2025 no deja de sorprendernos. Indudablemente ha habido unas rupturas de algunos paradigmas y hay una carrera belicista en el mundo, en Europa, en América, Medio Oriente, Asia. Por lo tanto, cada día nos sorprendemos más de lo que ocurre y sobre todo en una zona que tradicionalmente fue de paz y tranquila como el Caribe. Sobre estos temas vamos a hablar con el profesor, investigador y decano de la Universidad Central de Venezuela, Luis Angarita. Así que los invito a que me acompañen porque el tema internacional está en primera línea de atención. Luis, es un placer tenerte de nuevo con nosotros en el canal. Un placer para mí también. El programa o la conversación anterior que sostuvimos fue muy ilustrativa de muchos temas internacionales y a la gente le agradó y a muchos alumnos de la Universidad Central, donde tú eres el decano. Muchas gracias. Bueno, desde la última vez que hablamos, justamente el mundo ha cambiado y el mundo está mucho menos en paz que hace unos meses. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo has visto tú la reciente presentación que hizo China ante el mundo, donde obviamente exhibió un gran poder militar, estratégico y geopolítico por los invitados que tuvo y cómo hizo gala de esas relaciones en un mundo que cada día es más multipolar. El mundo siempre está en constante cambio, pero este año lo recordaremos como cambios paradigmáticos. Nos preguntábamos la vez pasada si había un cambio en el orden mundial o si el orden mundial estaba en crisis. Yo creo que por lo menos se están revisando muchos de los criterios que han imperado en los últimos 80 años. Sin duda alguna. Yo creo que la muestra, la exhibición militar china, pero también ese mensaje geopolítico de alianza con Corea del Norte y con Rusia, hablan nuevamente de un debate de seguridad internacional. Pareciera que todo lo que está sucediendo en distintos sectores del mundo, de distintas regiones, ponen en cuestión el principio de la integridad territorial que ha primado desde 1945. Y la respuesta de Estados Unidos, perdón. Sí, y incluso cuando empezamos a hablar de Estados Unidos, se ve este mensaje que ahora cambió el nombre de la Secretaría de Defensa a Secretaría de Guerra y habla un poco de ese debate mundial que la gente está revisando esos criterios de integridad territorial, es decir, todo lo que fue la creación de Naciones Unidas hablaba de la descolonización y de un principio básico, que es que un país grande no puede comerse un país pequeño solo por el uso de la fuerza. En teoría. En teoría. Resulta que en la práctica estamos viendo otras cosas. Estamos viendo otras cosas y estamos revisando el sentido mismo de seguridad y defensa de las Naciones Unidas. Y el papel de los organismos multilaterales que en los recientes días han sido totalmente desdeñados, como en el caso de la ONU o de algunos de los protocolos que se han firmado desde la década de los 60. Sí, y hay toda la agenda liberal que han establecido los organismos de Naciones Unidas y muchos otros organismos internacionales, pareciera que están quedando en un segundo plano porque la primacía la está teniendo esta visión, llamémosla neorrealista, de el interés de la fuerza por encima de todo. Vemos a un continente europeo buscando un rearme, invirtiendo planes quinquenales para toda la estructura de defensa frente a la amenaza oriental, cosa que es interés también de Estados Unidos, que la OTAN también tenga una vida financiera y que no solo dependa de Estados Unidos. Eso lo han dejado bastante claro. Que lo han dejado bastante claro, pero también queda de alguna manera relativizado el papel de Estados Unidos porque llama a esta conferencia en Alaska tratando de crear una nueva paz, crear el fin de la guerra de Ucrania y pareciera que fue una reunión aparentemente improvisada. ¿Cómo la vistes tú? Digamos improvisada
por esa visión maximalista de que el único resultado posible era la paz, que es muy el estilo de Donald Trump, de que es grandilocuente Y y la es paz como sea. todo o nada y yo voy a ganar el premio Nobel de la Paz por esto, cuando la realidad es que hay muchos intereses en el frente de Ucrania, hay muchos intereses que tocan Europa, hay intereses que tocan a Rusia y eh, no hay una paz inmediata posible porque no hay, digamos, una zona de acuerdo probable en el terreno que no implique la derrota absoluta de uno de los dos. Y tampoco parece probable que Estados Unidos logre dominar de manera integral la visión de los europeos, aun cuando algunos pueden compartir algunos principios filosóficos o de desarrollo económico, pero no parece que todos tengan la misma estructura de pensamiento con relación a cómo se debe manejar la Unión Europea o cuál es el papel de Estados Unidos con relación a la Unión Europea. Y al mismo tiempo que tenemos eso, bueno, lo acabas de mencionar, tienes a China que acaba de mandar un mensaje, entonces mientras se da la cumbre de Alaska y estamos viendo una foto que recorrió el mundo bastante descriptiva de la reunión, estamos viendo la foto que también recorrió el mundo o las fotos que recorrieron el mundo del mensaje que mandó China. Sí, y Europa está en una situación de redefinir sus agendas con problemas sociales importantes con el tema migratorio, lo tiene en casi todos los países. Tiene el problema de defensa regional frente a Europa y también tiene un peso importante en todo el equilibrio geopolítico de Medio Oriente. Cada vez vemos más voces que se elevan frente a la situación en la Franja de Gaza. Totalmente. Hay presidentes que ya hablan de reconocer al Estado palestino, cosa que es un mensaje diplomático muy Hay presidentes importante. que hablan de genocidio. Hay presidentes que hablan de genocidio o, digamos, misiones humanitarias que tratan de llegar al territorio vía mar Mediterráneo y eso indirectamente es una presión diplomática a los Estados Unidos como principal aliado de Israel. Entonces creo que el mundo está muy convulso, el tema de la seguridad y defensa, el uso de todos estos armamentos y tecnologías militares con drones, ataques con drones, todo televisado, empieza a ser pan nuestro de cada día. Son unas guerras muy mediáticas, a diferencia de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Totalmente. Y resulta que pareciera que este 2025 es un cambio importante de lo que había sido la agenda mundial, que está muy concentrada en ambiente, muy concentrada en cambios tecnológicos, muy concentrada en buscar crecimiento económico y prosperidad. Y también estamos viendo que la única zona que siempre decíamos que se mantenía en paz, que era el Caribe, y que además los que vivimos de este lado del mundo decíamos que éramos muy afortunados porque el Caribe se mantenía en paz, salvo algunas diferencias entre líderes políticos, pues básicamente es verdad, el Caribe estaba en paz. Y bueno, sí, hablábamos de narcotráfico o hablábamos de algunas situaciones irregulares, pero pareciera que nuestra inclinación siempre pensaba que era más Colombia, México, el Pacífico con Ecuador, pero el Caribe era una zona de paz. ¿Qué cambió? Sí, la agenda venezolana o la agenda latinoamericana siempre había estado vinculada a estos tres principales problemas que tienen que ver con la migración, con la seguridad y la economía, siendo la economía quizás el origen de lo migratorio y el tema de seguridad. Sí, por supuesto. Fue tema de la campaña presidencial en Estados Unidos, cómo resolver el tema migratorio, y vemos todo lo que ha hecho lamentablemente Donald Trump con toda esta política de redadas y de militarización Sí, contra de todos los ciudades. latinos y en general. Y en general, pero resulta que este ambiente bélico, este ambiente de llamar Secretaría de Guerra, este ambiente de que el uso de la fuerza es el mensaje geopolítico contemporáneo, parece que está dominando la política de, bueno, cómo atender el tema de seguridad. Bueno,
con toda una cruzada en contra del narcotráfico, demostrando sobre todo fuerza y poder. Venga, sea en México, sea y México con un problema de seguridad importante fronterizo por todo lo que es el Pero tráfico. yo siento que han manejado la relación con México y con los carteles, y la relación con Colombia y los carteles, y la relación con Ecuador y los carteles, con una narrativa un poco más discreta que lo que pueden haber manejado la relación con Venezuela. Y uno como venezolano sabe, y aquí a lo mejor estamos metiéndonos en camisas de once varas, pero uno como venezolano sabe que si bien Venezuela puede implicar algunos riesgos de seguridad, también es cierto que nosotros no somos famosos históricamente por los carteles, ni por la producción de droga, ni por nada. Entonces, a lo mejor yo me pregunto, bueno, es más una narrativa hacia lo interno cercano a las elecciones de medio término, es realmente una preocupación por hacer fuerte Estados Unidos, es ganarle la guerra mediática en el poderío a China, que es el interés geopolítico por la región, por los recursos minerales, por la cuenca amazónica, ni siquiera por Venezuela, sino por el Esequibo y por toda la cuenca amazónica. Por eso Lula está llamando una reunión, o ha llamado una reunión de presidentes que tienen, bueno, parte de su territorio la Amazonía. Son muchas preguntas en una, pero es válido. Sí, sorprende todo lo que es este despliegue militar al cual no estamos acostumbrados. Digamos, ver buques destructores en el Mar Caribe pasando por el Canal de Panamá es algo que América Latina como zona de paz, como zona desmilitarizada, Sí. sin conflictos internacionales, sin armas nucleares, es algo totalmente ajeno a la región. Y es por eso que lo enmarco en este nuevo discurso del año 2025, donde seguridad y defensa y el uso de las armas pareciera ser el lenguaje de la diplomacia. Para decir soy más fuerte y me Para, preparo para la guerra, para la paz, si estoy a la vez preparado para la guerra. Exactamente. Y lo vemos en muchos mensajes de muchos líderes, o sea, la parada militar china, el despliegue militar norteamericano, hablan mucho de eso. Por supuesto, uno que como latinoamericano, como venezolano que es amante de la paz, procuraría siempre que estas cosas no escalaran, que estas cosas no fuesen en ascenso. Vimos la presencia del secretario de guerra, ahora llamado así, en Puerto Rico, y uno quisiera más bien que se buscaran agendas comunes, bueno, cómo atender el tema del crecimiento económico, cómo favorecer al comercio, cómo atender el problema migratorio, que es un problema latinoamericano. Mundial, diría yo, hoy en día. Sí, y bueno, al frente, dentro de semanas, vamos a tener la Cumbre de las Américas también. Está el Pacto Amazónico liderado por Lula, está la reunión de la Cumbre de las Américas, donde República Dominicana va a ser sede, en donde el tema de seguridad y defensa, el tema de seguridad ambiental van a estar sobre la mesa en la agenda de cada uno de ellos. Y bueno, con una presencia militar que es indeseada para la región, sobre todo que es amante de la paz. Se va a dar esa cumbre de las Américas en medio de este escenario caracterizado por buques de guerra, por aviones de guerra. Sería la primera vez que se da una cumbre de las Américas en esta escenografía. Quizás recordaremos tensiones geopolíticas como la guerra de las Malvinas, pero en el pasado reciente, no. O sea, en el pasado reciente, sobre todo desde que se creó este formato de Cumbre de las Américas, desde Miami del 94, no hemos visto una agenda tan cargada de un mensaje de seguridad y defensa y de despliegue militar y de competencia por esa supremacía armamentista a la cual la región no conoce.
Eso parece historia del Medio Oriente, eso parece historia de la Guerra Fría, ese parece esta historia de la carrera a la luna entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o parece esta nueva carrera económica tecnológica entre China y Estados Unidos, donde buscan quién va a ser el líder económico comercial en los próximos 20 años. En esta carrera por el liderazgo mundial, que bueno, hemos estado acostumbrados durante décadas a que el liderazgo como potencia mundial y como moneda de estabilidad mundial tiene Estados Unidos, y que pudiera ser perfectamente desplazable por otra potencia, como tú dices, en los próximos 10 o 20 años. Yo me pregunto si ante este peligro eminente y real, Donald Trump responde como empresario y como presidente preparándose, es decir, este es mi territorio, no quiero a China en mis zonas de influencia, no quiero a China en América Latina, y a lo mejor este despliegue armamentista y de buques, aviones y toda la narrativa belicista y que esgrime un gran poder, para muchos es un gran gasto económico. Yo pienso que esos barcos simplemente estaban en otra zona y los movieron, no es que los sacaron de los puertos, ¿no? Entonces es, entre comillas, un despliegue económico. Es un mensaje para China, no te metas en mi zona de influencia. Hay muchos mensajes, mencionaste recientemente Marco Rubio, recordemos que Marco Rubio venía de ser senador de la Florida, asume el cargo de secretario de Estado, lo que implica que su curul va a elecciones de medio término, es decir, en un año. El noviembre del 2026 el representante de Florida va a elecciones y bueno, históricamente es un escaño ocupado por el Partido Republicano, ahí hay un interés, el interés de competencia por lo tecnológico, por lo comercial es importante. Vemos y hemos visto en años recientes una presión importante para que el despliegue de estas plataformas tecnológicas 5G, de radiotelecomunicaciones, Los nuevos satélites. no sea dominado solo por China, sino que Estados Unidos pueda entrar y competir en el espectro radioeléctrico de cada uno de los países. Pero vemos, por ejemplo, que ya 5G en Perú lo domina China y eso también entra en este debate, en un debate que marca unas relaciones internacionales que no deberían ser exclusivamente de seguridad y defensa, sino que habla de ambiente, habla de derechos humanos, habla de economía, habla de finanzas. De desarrollo tecnológico, de materias primas, de tierras raras. De todo lo que va a marcar el sistema productivo presente y futuro, con una visión de economías verdes, economías naranjas, que sean sostenibles, y bueno, con este tinte geopolítico que está alando, digamos, el centro de gravedad a un debate que no es de multiagenda, sino exclusivamente de seguridad y defensa. ¿Qué te preocupa a ti de los próximos meses desde el punto de vista geopolítico? Si yo te dijera, ¿cuál es la situación o el conflicto que más te preocupa como especialista e internacionalista? Basados en cómo hemos conversado, creo que hay dos situaciones que son importantísimas para la paz mundial. Y tiene que ver con este criterio de integridad territorial, o sea, cómo se va a solucionar el tema de Ucrania, nadie lo sabe. Si es que se va a solucionar. Si es que se va a solucionar, porque va a marcar un antes y un después. Es decir, ver a Rusia retirándose de 5 provincias Yo hoy no en lo día, veo. la gente no lo ve, pero aceptarlo implica aceptar que ya la integridad territorial no es un valor que defiende todo el mundo y abre la puerta a que grandes países puedan invadir a pequeños países. Y el siguiente conflicto en cierta sería la situación de Taiwán frente a China. Exactamente. Y luego si nos venimos aquí también tenemos el conflicto con nuestro Esequibo.
el conflicto del Esequibo también se ve de esa manera, siendo Sí. Venezuela interpretada como el país grande frente al país chico que Ajá. lo defiende toda la comunidad del Caribe. Claro, es una manipulación del país chico, indefenso, pero es el que está explotando el petróleo de una manera ilegal. Y ahí el interés va a ser mucho más complicado porque entran ahora a negociación todo lo que son los recursos energéticos recién descubiertos en Guyana. Ujú. Es el conflicto de las grandes petroleras internacionales por ese territorio, por la explotación costa afuera y que entra en el conflicto de delimitación con Venezuela. Guyana nos importa no solo por todo lo que representa el territorio Esequibo, sino por su proyección hacia la fachada atlántica. Claro, y De, también porque en algún momento se pretendió que el acceso al Esequibo también daba un derecho hasta las bocas del Orinoco, sí, históricamente. y eso hace que el interés para Venezuela sea vital de siempre responder por ese principio, número uno, de integridad territorial y número dos, de solución pacífica de controversias. Dentro de lo que es la integridad territorial, tendríamos que pensar que esta situación en el Caribe es muy preocupante para todos los países, no para Venezuela. Tiene que ser preocupante para países que, como tú habías dicho anteriormente, siempre habían estado en paz, entre comillas, con los conflictos propios de cada país. Porque, bueno, Colombia nunca ha estado totalmente en paz, Ecuador ni otros países de la región, ¿verdad? Pero digamos que, entre comillas, pues no había una presencia militar de un país externo. Pero entiendo que también Irán se ha pronunciado y Irán ha estado presente en el tema del Caribe. Entonces hay un elemento más jugando que a lo mejor habíamos perdido de foco, no lo sé. Yo estuve leyendo un poco y después si quieres hablamos también de las redes y decía así, me lo voy a permitir leerte, que no pase desapercibido el hecho que luego de los ataques Irán desafía a Estados Unidos en el Caribe y detrás de él sus socios estratégicos. No es contar misiles, barcos y drones, es entender que el conflicto rebalsa, así está descrito, ¿no? Rebalsa fuera de la zona caribeña. Claro, eso sería una visión que trata, Subjetiva, por supuesto, sí, pero y que trata de mostrar a este despliegue militar como una situación de la geopolítica mundial y de balances y contrapesos de grandes aliados. o sea, parece que se juega mucho más en el Caribe de lo que aparentemente se dice. Sí, pero eso sería, digamos, tratar de retomar un lenguaje muy similar a lo que fue la Guerra Fría, con dos grandes sectores hegemónicos y con áreas de influencia. Muchos hablan ahorita de que Estados Unidos pareciera retomar la tesis de su patio trasero y eso habla, bueno, dado todos estos conflictos regionales en el lejano oriente, en el Medio Oriente, en Europa, no resueltos y sin capacidad de influir con soluciones prácticas en el corto plazo, retomar el equilibrio de la región pudiese ser un interés y sería visto por los antagonistas de Estados Unidos como esa lucha global. Yo creo que más bien es una demostración de fuerza, es una demostración de fuerza que puede incluso verse como esta carrera armamentista contra China, contra Rusia, y que también atiende un problema quizás de la peor manera posible, que sigue siendo un problema de seguridad y de narcotráfico que afecta a toda América Latina. Claro. Ahora, en este contexto de narrativas fuertes, bélicas, eh, muy duras, en general en el mundo las vemos contra todos los países y todos los países contra todos, además. Eh, hace un gran daño toda esta época de fake news, de noticias que son irrelevantes, bueno, de lo que estamos viviendo día a día, porque entonces también para aquellos que se dedican al análisis internacional, para los profesores universitarios que tratan de explicarle a sus alumnos, incluso para una madre que trata de darle tranquilidad a su hijo y explicarle una situación, pues se nos complica mucho más el trabajo, ¿no? Sí, y eso habla mucho.
de los retos de la educación contemporánea, que tiene que ver sobre todo con principios y valores éticos, aprovechando que esto es un canal sobre todo de formación, porque habla mucho de cómo se discierne de lo que es una buena noticia, de lo que es una verdadera noticia, a los que son noticias sensacionalistas, que históricamente han existido, pero que ahorita tienen la ventaja de, primero, de la tecnología, de los El recursos poder de las redes. el recurso tecnológico, inteligencia artificial, y segundo, la masificación del canal de comunicación. Hemos visto justamente estos días cómo todo se debate en el video es verdadero, el video es falso. Es hecho con inteligencia artificial, no es hecho. Y bueno, lo vemos en un debate incluso entre periodistas. Entonces, creo que mucho más que nunca es importante ayudar a desarrollar a los chicos el pensamiento crítico, el saber seleccionar las fuentes primarias para poder aproximarse a los hechos. Sí, eso va a ser importantísimo, sobre todo porque en este mundo que es cambiante, en este año 2025, que nos está cambiando muchos paradigmas de lo que es negociación, de lo que es paz, de lo que es seguridad, creo que tener presente esa responsabilidad por el conocimiento y por la búsqueda de la verdad va a ser importantísimo para generaciones presentes y futuras. Muchísimas gracias, ha sido una muy grata conversación. Nos has abierto como muchas ventanas y también nos has brindado luz sobre algunos de los hechos más recientes y de los que vendrán, como la Cumbre de las Américas. Así que bueno, esta es tu casa, estoy seguro que la gente ha disfrutado mucho esta conversación, además en un tono, como siempre lo haces, que es muy didáctico para la gente. Muchísimas gracias por la invitación, María Eugenia. Saludos a todo el equipo y felicitaciones por tu programa. Gracias. Amigos, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta conversación.